Hey, how are you? Ready to go for a run? Running connects us to a rush of energy that flows through our world. The cheers of friends that unlock a new gear within us. The intersection of interests that inspires a run crew. The support that gets you over the finish line. Connection is why we move forward and what inspires us to keep going. Let's run there. Learn more at brooksrunning.com. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Imagina por un momento ser un joven insignificante, elegido por alguien más grande que tú para una misión imposible. David era solo un simple pastor, un muchacho de campo, sin ninguna aspiración que pudiera compararse con la grandeza de un rey. Y, sin embargo, Dios lo eligió para algo mucho más grande que lo que cualquiera podría imaginar. ¿Cómo un hombre con tan humildes comienzos pudo llegar a ser el líder más poderoso de Israel? La respuesta está en su fe inquebrantable, su valentía inusual y, sobre todo, su corazón dispuesto a seguir los planes divinos. Lo más fascinante de la historia de David no es solo su victoria sobre gigantes o su capacidad para liderar un pueblo en tiempos de guerra. Es la transformación de un joven solitario, pasando de ser un pastor a convertirse en el rey más importante de la historia de Israel. Sin embargo, no todo fue sencillo para él. Su vida estuvo marcada por desafíos, decisiones difíciles, traiciones y momentos de profunda reflexión. Este es el relato de un hombre cuya fe movió montañas, cuya relación con Dios le permitió reinar y cuya vida, aunque imperfecta, dejó un legado que aún perdura hasta nuestros días. Pero, ¿cómo llegó David a ser tan significativo para el pueblo de Israel y, sobre todo, para la historia de la humanidad? Prepárate para descubrir los secretos de su vida y su reinado. David, en el momento en que fue ungido por Samuel, no era un hombre de gran renombre ni tenía la estatura de un líder tradicional. Era un joven pastor, encargado del cuidado de las ovejas de su padre, una tarea humilde, pero de gran importancia en su tiempo. En medio de este entorno, el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel. Pero lo que sorprendió a todos fue que David, el menor de los hijos de Isaí, fue el elegido. A través de este acto, Dios demostró una verdad fundamental: Él no ve como el hombre ve. Mientras que los hermanos de David, fuertes y de aspecto imponente, fueron descartados, Dios se fijó en el corazón de David, un joven aparentemente insignificante, pero lleno de fe y humildad. El momento en que Samuel unge a David es crucial porque marca el inicio de un cambio en la historia de Israel. Dios mismo declaró: no mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Este pasaje es esencial para entender por qué David fue elegido. No fue por su apariencia, ni por su linaje, sino por su corazón dispuesto a seguir a Dios. Esta lección resuena hoy en día, pues nos recuerda que lo que verdaderamente importa ante los ojos de Dios es la disposición interior de cada individuo, no su estatus o posición en la sociedad. En ese momento, Samuel, guiado por el Espíritu Santo, derramó el aceite sobre la cabeza de David, una señal de la unción divina que lo marcaría para cumplir la misión de ser el próximo rey. Aunque David no se convirtió en rey inmediatamente, este acto de unción le otorgó el poder y la gracia necesaria para cumplir con su propósito. A lo largo de su vida, David enfrentaría numerosos desafíos,
Pero esta unción inicial fue el comienzo de un proceso de restauración y edificación que solo podía ser guiado por la mano de Dios. No fue una unción solo para un cargo terrenal, sino una llamada divina para ser un líder según el corazón de Dios. Además, la unción de David se llevó a cabo en el contexto de un pueblo que había rechazado a Dios como su rey, pidiendo en su lugar un monarca humano. Aunque la decisión de pedir un rey fue de los israelitas, Dios permitió que se cumpliera su voluntad, pero con la intención de mostrarles que el rey elegido por él sería diferente. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sería el modelo de lo que debía ser un líder piadoso. La unción no solo representaba el otorgamiento de un cargo, sino la autorización para llevar a cabo la voluntad de Dios sobre un pueblo necesitado de dirección divina. Este acto de unción no solo cambió la vida de David, sino también la de todo Israel. El joven pastor que había sido apartado del resto de sus hermanos comenzó a ver cómo la mano de Dios lo guiaba, transformándolo en un líder capaz de unir a las tribus divididas y de enfrentar amenazas externas. A lo largo de su reinado, David mantendría un vínculo especial con Dios, un vínculo que lo sustentaría tanto en los momentos de gloria como en los de crisis. En resumen, la unción de David es un recordatorio poderoso de que los planes de Dios no siempre se alinean con las expectativas humanas. Mientras el mundo puede mirar a los fuertes y prominentes, Dios se fija en lo profundo del corazón, eligiendo a aquellos que están dispuestos a seguirle fielmente. David no era el candidato más obvio, pero fue el elegido por Dios para cumplir un propósito eterno. Esta unción no solo fue el comienzo de un reinado terrenal, sino también el inicio de un legado que continuaría influyendo en las generaciones venideras. La historia de David comienza con una simple unción, pero su impacto se extendería mucho más allá de su vida. Cuando pensamos en David, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente es su heroico enfrentamiento contra el gigante Goliat. Esta historia, probablemente la más conocida de todas las hazañas de David, resalta una de las lecciones más poderosas de la Biblia: la fe inquebrantable en Dios puede superar los obstáculos más grandes, por más insuperables que parezcan. Goliat, un guerrero filisteo imponente, desafió a los ejércitos de Israel durante 40 días, desafiando a cada soldado a enfrentarse a él en combate. El temor se apoderó del ejército de Israel y nadie se atrevió a aceptar el desafío, pues Goliat era un hombre de enorme estatura, armado con una formidable armadura. Pero en medio de este temor, surgió un joven pastor, David, que no era conocido por sus habilidades bélicas, sino por su valentía y su fe. A pesar de su juventud y la falta de experiencia en la guerra, David no dudó en enfrentar al gigante. Cuando el rey Saúl dudó de su capacidad, David recordó cómo Dios lo había librado de las garras de un león y un oso mientras cuidaba las ovejas de su padre. Para David, la batalla contra Goliat no era solo una cuestión de fuerza física, sino de la fidelidad de Dios para con aquellos que confían en él. La victoria, por lo tanto, no fue producto de la destreza humana, sino del poder divino. La escena del enfrentamiento se desarrolla con una carga emocional impresionante. Mientras todos temen, David se acerca al gigante solo con una honda y 5 piedras lisas. Cuando Goliat lo ve, se burla de él, pues no puede concebir que un joven tan pequeño y sin armamento se atreva a desafiarlo. Pero David, con una fe inquebrantable, responde con palabras llenas de poder: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. En ese momento, David no solo estaba desafiando a un hombre,
sino a una nación entera que confiaba en su poder humano más que en la gracia de Dios. La piedra que David lanzó, guiada por la mano de Dios, golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó de inmediato. El ejército filisteo, viendo la caída de su líder, huyó en desbandada. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of The Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Este acto de fe y valentía no solo salvó a Israel en ese momento, sino que demostró al pueblo que Dios, aunque invisible, estaba presente en todas las batallas. La victoria sobre Goliat marcó el inicio del ascenso de David como líder de Israel y se convirtió en un símbolo eterno de la confianza en el poder de Dios frente a cualquier gigante que enfrentemos en nuestras vidas. La relación entre David y el rey Saúl es una de las más trágicas y complejas de toda la narrativa bíblica. Al principio, Saúl veía a David como un valioso aliado y un héroe, especialmente después de su victoria sobre Goliat. Saúl lo acogió en su corte, y David se convirtió en uno de los hombres más cercanos al rey. De hecho, en un momento, Saúl llegó a amarlo como un hijo. Pero a medida que David ganaba más reconocimiento y el favor del pueblo de Israel, la envidia comenzó a consumir a Saúl. El cambio en la relación se produce cuando las mujeres de Israel cantan una canción que compara a David con Saúl. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 7. Este verso en particular desató la ira de Saúl, pues el rey interpretó la canción como una insinuación de que David sería el próximo rey en lugar de él. Esta fue la chispa que encendió la enemistad de Saúl hacia David. A partir de ese momento, la relación entre ambos cambió drásticamente. Saúl comenzó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza, y empezó a buscar maneras de matarlo. Saúl, en su paranoia y desesperación por mantener el trono, persiguió a David por todo el reino. A pesar de que David tuvo varias oportunidades para vengarse de Saúl, siempre optó por perdonarlo, mostrando su nobleza y respeto por la unción que Dios había dado a Saúl, aunque éste la hubiera perdido por su desobediencia. En uno de los momentos más significativos de esta relación, David se encuentra con Saúl en una cueva mientras el rey lo busca para matarlo. David, en lugar de acabar con la vida de Saúl, corta una parte de su manto para demostrarle más tarde que pudo haberlo matado pero no lo hizo. Saúl, al ver este acto de misericordia, reconoce que David es un hombre de Dios y que su reinado será el próximo. Sin embargo, la amargura y la celosía no permitieron que Saúl dejara de perseguir a David hasta su muerte.
La relación entre David y Saúl refleja la lucha interna del ser humano entre la misericordia y la ira, el perdón y la venganza. La historia también resalta el hecho de que, aunque David estaba destinado a ser el próximo rey, nunca aprovechó las circunstancias para tomar el poder de manera violenta o injusta. La verdadera grandeza de David no residía en sus habilidades de guerrero o en su poder político, sino en su respeto por los designios divinos y su voluntad de esperar el momento adecuado para tomar el trono, sin usurparlo. Desde el momento de su unción, David experimentó una conexión única con Dios. La presencia de Dios sobre su vida fue lo que le permitió realizar hazañas extraordinarias, y es esta relación divina la que define su vida y su reinado. El Espíritu de Dios lo acompañó en cada paso de su camino, brindándole sabiduría, valentía y dirección. David no dependió de sus habilidades humanas para liderar, sino que constantemente buscaba la guía divina. El poder de Dios se manifestó de manera palpable a través de David, y su éxito en las batallas y en la unificación de Israel fue un testamento de esa intervención divina. El hecho de que, incluso en los momentos más difíciles, David nunca perdió su fe, lo convirtió en un líder excepcional y en un modelo de devoción a Dios. Una de las primeras manifestaciones del poder de Dios en la vida de David se da cuando él se enfrenta a Goliat. La victoria de David no puede explicarse solo por su destreza con la honda, sino por el hecho de que fue Dios quien guió su mano, dirigiendo la piedra que derribó al gigante. Como David mismo dijo antes de la batalla, Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 37. Esta confianza en la intervención divina no solo era una muestra de su fe, sino también de su relación personal con Dios. Además, el Espíritu de Dios estuvo presente en David de manera continua. En los momentos más oscuros de su vida, cuando se encontraba huyendo de Saúl o enfrentando situaciones difíciles, David siempre recurría a la oración y la alabanza. Es en este contexto que nacieron muchos de los salmos que él escribió, los cuales reflejan sus sentimientos más profundos hacia Dios. Estos salmos son una prueba de la manera en que el Espíritu Santo influía en su vida, guiándolo y dándole fuerzas para seguir adelante. La presencia del Espíritu Santo también le otorgó una capacidad especial para liderar el pueblo de Israel. En momentos de conflicto, David recurría a Dios para obtener sabiduría en la toma de decisiones. Su fe no era solo un acto de devoción, sino una fuerza activa que lo dirigía en cada acción. Cuando David quería saber la voluntad de Dios, se acercaba al sacerdote y le pedía que consultara el Urim y Tumim, una herramienta sagrada utilizada para discernir la voluntad de Dios. Primera de Samuel capítulo 23, versículo 9. Esta constante búsqueda de la dirección divina fue clave para el éxito de su reinado. La relación de David con el Espíritu de Dios subraya una lección importante: la verdadera grandeza no proviene de la fuerza humana, sino de la dependencia de la sabiduría y el poder de Dios. David no solo fue un líder por su destreza militar o por su habilidad para gobernar, sino por su total entrega a la voluntad divina. A través de él, Dios mostró que la verdadera fuerza radica en la fe y en la obediencia a su palabra. A pesar de su victoria sobre Goliat y su creciente popularidad, la vida de David estuvo marcada por la persecución y la huida. Cuando Saúl comenzó a sentir celos de David, la relación entre ambos se deterioró rápidamente y David se vio forzado a huir. Esta huida no fue solo un acto de supervivencia física, sino también un desafío emocional y espiritual. David, el joven que había sido ungido como rey,
ahora se encontraba huyendo del hombre que había sido su protector y mentor. La vida de David pasó de ser la de un joven victorioso a la de un fugitivo, marcado por la traición y el desengaño. David no huyó solo de Saúl, sino también de la constante amenaza de muerte. Saúl, consumido por los celos, persiguió a David a través de vastas regiones, enviando soldados para capturarlo y matarlo. La persecución de David fue implacable. A pesar de que David tenía seguidores leales, la vida de un fugitivo no era fácil. Se vio obligado a esconderse en cuevas y en lugares remotos, lejos de su familia y amigos, y en todo momento estuvo bajo la amenaza de la muerte. Sin embargo, incluso en medio de la huida, David nunca perdió su fe. En los momentos de desesperación, recurría a Dios en oración, buscando consuelo y dirección. A través de esta experiencia, David aprendió a depender completamente de Dios. A menudo, en sus salmos, David expresa sus sentimientos de angustia, pero también su confianza en que Dios lo protegería. Uno de los salmos más poderosos que escribió durante este tiempo es el Salmo 34, en el que declara: «Te bendeciré en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Mi alma se gloriará en Jehová, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Salmo 34, versículos 1 y 2. A pesar de la persecución y el sufrimiento, David mantenía su alabanza a Dios, confiando en que Él lo libraría de sus enemigos. La huida de David no solo fue una prueba de su fe, sino también de su carácter. Refreshing Wild Cherry Cola. Meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Yes! Yes! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Ooh, ooh, and clicks. For kids who love to save the day, choose a Lego set. A gift that always clicks. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Durante su tiempo de exilio, David tuvo varias oportunidades para vengarse de Saúl, quien le había hecho tanto daño. Sin embargo, David siempre eligió perdonar, mostrando una humildad y paciencia excepcionales. En una ocasión, cuando Saúl entró a una cueva donde David y sus hombres se habían refugiado, David pudo haberlo matado, pero optó por cortar una parte del manto de Saúl en lugar de matarlo. Más tarde, le mostró la parte del manto que había cortado, diciéndole: «Ve, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque no te maté, sabiendo que eres el ungido de Jehová». Primera de Samuel capítulo 24, versículo 10. Este acto de misericordia no solo reveló el respeto de David por la unción de Dios sobre Saúl, sino que también demostró su integridad y su deseo de seguir los caminos de Dios, incluso en tiempos de dificultad. La historia de David y Saúl es, en muchos aspectos, una lección de perdón y misericordia. A pesar de que David había sido ungido por Dios como el futuro rey de Israel, Saúl, el actual rey, no solo se negó a aceptarlo, sino que, consumido por los celos y el miedo, hizo todo lo posible por destruirlo. Sin embargo, lo que hace que la historia de David sea tan notable es su decisión de no vengarse, sino de perdonar.
A pesar de que tenía el derecho y la oportunidad de eliminar a Saúl en varias ocasiones, David eligió el camino de la misericordia, mostrando una nobleza de carácter que solo puede provenir de una profunda relación con Dios. Una de las situaciones más emblemáticas de esta misericordia se da cuando David, junto con sus hombres, se encuentra escondido en una cueva en En-Gedi. En ese momento, Saúl, quien buscaba a David para matarlo, entra en la misma cueva sin saber que David y sus hombres están dentro. David tiene la oportunidad perfecta para matarlo y poner fin a su huida, pero en lugar de aprovechar esta oportunidad, se limita a cortar una pequeña parte del manto de Saúl. Cuando Saúl se aleja de la cueva, David lo llama y le muestra la parte del manto que había cortado, diciéndole: «Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque no te maté, sabiendo que eres el ungido de Jehová». Primera de Samuel capítulo 24, versículo 11. Este acto no solo fue una señal de respeto por la unción que Dios había dado a Saúl, sino también un testimonio de la voluntad de David de seguir los principios de Dios, incluso cuando su vida estaba en peligro. El perdón que David mostró hacia Saúl fue más que un simple acto de clemencia, fue una decisión que requería una gran fortaleza espiritual. En un momento en que cualquier otro hombre podría haber cedido a la tentación de vengarse, David se mantuvo firme en su fe y mostró el carácter que Dios deseaba ver en un líder. A lo largo de su vida, David enfrentó muchas adversidades, pero su capacidad para perdonar, especialmente a alguien que lo había perseguido sin razón, lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Este acto de perdón también refleja el principio de que Dios es quien juzga, no el hombre. David entendió que el trono no le pertenecía por derecho propio, sino que era un regalo divino, y no estaba dispuesto a tomarlo por la fuerza. A través de su ejemplo, David enseña que la venganza solo perpetúa el ciclo de odio, mientras que el perdón abre las puertas de la paz y la restauración. Este perdón no solo restauró su relación con Saúl, sino que también permitió que David siguiera el camino que Dios le había trazado, sin dejarse arrastrar por la ira y el resentimiento. Una de las mayores hazañas de David fue su capacidad para consolidar el reino de Israel y unificar a las tribus que antes estaban divididas. Aunque fue ungido como rey en su juventud, David no asumió el trono de inmediato. Durante años, enfrentó la persecución de Saúl y la oposición de aquellos que se oponían a su reinado. Sin embargo, una vez que Saúl murió, David se convirtió en rey de Judá y más tarde, al unificar las tribus de Israel bajo su liderazgo, consolidó su posición como el líder indiscutido de la nación. La habilidad de David para unir a las tribus divididas, muchas veces enemistadas entre sí, y llevarlas a una nueva era de prosperidad es un testimonio de su destreza como líder y de su capacidad para guiarlas con sabiduría y justicia. David entendió que el reino no solo dependía de la fuerza militar, sino también de la capacidad de mantener la unidad entre su pueblo. A lo largo de su reinado, David tuvo que enfrentarse a numerosas revueltas y desafíos, tanto internos como externos, pero siempre mostró una habilidad excepcional para restaurar la paz y la estabilidad en Israel. Uno de los eventos clave en este proceso fue la captura de Jerusalén. Aunque la ciudad ya estaba habitada por los jebuseos, David la tomó y la convirtió en la capital del reino. Este fue un paso crucial en la consolidación de su poder, ya que Jerusalén se convirtió en el centro político, religioso y cultural de Israel. La importancia de Jerusalén como capital del reino no se limitaba a su ubicación estratégica, sino que también tenía un profundo significado espiritual.
David deseaba que la ciudad fuera el lugar donde el pueblo de Israel pudiera rendir culto a Dios. Fue en Jerusalén donde David trasladó el Arca de la Alianza, simbolizando el regreso de la presencia divina al centro del pueblo de Israel. Este acto no solo consolidó la autoridad de David como rey, sino que también mostró su devoción a Dios y su deseo de guiar a su pueblo en la adoración a Jehová. A lo largo de su reinado, David también implementó una serie de reformas que fortalecieron el reino, tanto en el ámbito militar como en el administrativo. Estableció una sólida estructura de gobierno, creó un ejército organizado y consolidó las fronteras del reino mediante una serie de victorias militares. Las victorias sobre los filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos de Israel aseguraron la estabilidad y expansión del reino. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un periodo de paz y prosperidad que no se había visto en generaciones. La consolidación del reino de Israel bajo David también tuvo un impacto duradero en la historia bíblica. Su reinado estableció las bases para el futuro reinado de su hijo Salomón, quien construiría el templo de Jerusalén y marcó el comienzo de una dinastía que duraría por generaciones. Además, el pacto que Dios hizo con David, prometiendo que su linaje gobernaría para siempre, se cumplió en la persona de Jesucristo, quien es conocido como el Hijo de David. Este aspecto mesiánico de la historia de David resalta la importancia de su reinado no solo en el contexto histórico, sino también en el plan divino de salvación. La vida de David no estuvo exenta de momentos de oscuridad, y uno de los más sombríos de todos fue el episodio con Betsabé. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió un pecado grave que tuvo profundas repercusiones no solo en su vida personal, sino también en el reino de Israel. El relato bíblico de este episodio se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11 y describe cómo David, desde el techo de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. A pesar de que sabía que ella estaba casada, y más aún, que Urías era uno de sus valientes guerreros, David la deseó y la hizo traer a su palacio, donde ella concibió un hijo. Este acto de adulterio fue un grave pecado, pero lo que hizo aún más condenable la situación fue la forma en que David intentó ocultar su transgresión. Al descubrir que Betsabé estaba embarazada, David trató de encubrir el pecado haciendo que su esposo, Urías, regresara del frente de batalla. La idea era que Urías, al estar con su esposa, pensara que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, siendo un hombre de honor y lealtad, se negó a disfrutar de los placeres de la vida doméstica mientras sus compañeros de armas estaban en guerra. Ante la negativa de Urías, David, en su desesperación, ordenó que fuera colocado en el lugar más peligroso de la batalla, asegurándose de que fuera muerto. Este acto de homicidio fue la culminación de una cadena de pecados que David cometió y tuvo consecuencias devastadoras. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. El profeta Natán fue enviado por Dios para reprender a David por su comportamiento. En una parábola que ilustraba la injusticia de lo que había hecho, Natán le dijo a David: «Tú eres ese hombre». Al ser confrontado con su pecado, David se sintió profundamente arrepentido y exclamó: «He pecado contra Jehová». 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Este momento de arrepentimiento es crucial,
ya que muestra la disposición de David a reconocer su falta y pedir perdón a pesar de la magnitud de su pecado. Sin embargo, aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de sus acciones fueron inevitables. El hijo de David y Betsabé murió poco después de nacer, y la espada nunca se apartó de la casa de David. La rebeldía de sus propios hijos y las guerras internas marcaron su reinado en los años venideros. El pecado de David tuvo un impacto duradero, no solo en su vida, sino también en la vida de su familia y en la estabilidad de su reino. A través de este evento, la Biblia muestra que, aunque Dios es misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten sinceramente, las consecuencias del pecado pueden ser profundas y duraderas. Este episodio en la vida de David nos recuerda que, aunque una persona pueda ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, todos somos vulnerables a caer en el pecado. El arrepentimiento genuino es clave para restaurar la relación con Dios, pero las consecuencias del pecado son una realidad que todos debemos enfrentar. El pecado de David, aunque perdonado, dejó una huella que le recordó constantemente la gravedad de sus acciones. Cuando Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé, lo hizo de una manera profunda y significativa. En lugar de simplemente acusarlo directamente, el profeta le contó una parábola que ilustraba la injusticia de su comportamiento. La parábola hablaba de un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero que, en lugar de tomar una de las suyas, robó la única oveja de un hombre pobre. Este hombre pobre amaba profundamente a su oveja, y el robo del rico fue un acto de gran crueldad. Cuando David escuchó esta historia, se enfureció y dijo que el hombre rico merecía la muerte y que debía devolver la oveja 4 veces. Sin embargo, Natán le respondió: «Tú eres ese hombre». De esta manera, Natán le reveló a David que, como rey, él tenía muchas riquezas y poder, pero en lugar de contentarse con lo que tenía, había robado la esposa de Urías y causado la muerte de un hombre inocente. Esta confrontación fue un momento de gran humillación para David, pero también un punto de inflexión en su vida espiritual. Fue en ese momento que David reconoció su pecado, no solo contra Urías, sino contra Dios mismo. La respuesta de Natán fue clara: aunque Dios perdonaría a David por su arrepentimiento, habría consecuencias. Natán le dijo que la espada no se apartaría de su casa y que la paz que había disfrutado en su reinado sería reemplazada por conflictos internos y traiciones. El juicio de Dios sobre David no fue punitivo en el sentido de un castigo inmediato, sino más bien una advertencia de que las decisiones tienen repercusiones y que el pecado tiene un precio. A pesar del juicio de Dios, Natán también profetizó una promesa de restauración. Aunque la muerte de su hijo con Betsabé sería inevitable, Dios no lo abandonaría. La línea de David continuaría y Dios seguiría siendo su protector. La restauración vendría a través del arrepentimiento y la fe de David, pero el proceso de corrección sería doloroso y largo. El juicio de Dios no significaba el fin de la relación con él, sino la necesidad de una disciplina que le ayudara a David a volver a los caminos de justicia. La profecía de Natán subraya una lección importante: el juicio de Dios, aunque severo, siempre viene acompañado de misericordia. Las consecuencias del pecado son reales, pero Dios siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. David no fue rechazado por Dios, sino que fue corregido, y a través de esa corrección, aprendió a depender más plenamente de la gracia y la sabiduría divina. El reinado de David se caracterizó por un liderazgo militar excepcional que fue clave para la expansión y consolidación del reino de Israel.
Desde el comienzo de su carrera, David mostró una habilidad notable para dirigir ejércitos y ganar batallas, pero sus victorias no solo fueron producto de su destreza estratégica, sino también del respaldo divino que siempre experimentó. La Biblia narra cómo David, aun siendo joven y relativamente inexperto en la guerra en comparación con otros generales de la época, se destacó por su valentía y por la confianza que tenía en Dios, quien siempre lo respaldaba en sus luchas. Una de las primeras grandes victorias de David fue sobre los filisteos, el pueblo enemigo más temido de Israel en esos días. Después de derrotar a Goliat, David ganó rápidamente popularidad como líder militar y comenzó a comandar las tropas de Israel. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo de una serie de victorias que cimentaron su fama como guerrero. A lo largo de su reinado, David luchó contra varios enemigos, incluyendo a los filisteos, moabitas, amonitas y sirios, logrando derrotar a cada uno de ellos y expandir las fronteras de Israel. Uno de los momentos clave en su carrera militar fue la conquista de Jerusalén, un logro que tuvo un profundo significado estratégico y espiritual. Jerusalén no solo estaba bien posicionada geográficamente, sino que también era considerada una ciudad de gran valor simbólico. Al tomar Jerusalén de los jebuseos, un pueblo cananeo que la habitaba, David no solo consolidó su poder político y militar, sino que también hizo de Jerusalén la capital de su reino, unificando de manera definitiva las tribus de Israel bajo su liderazgo. Este acto de tomar Jerusalén fortaleció su autoridad y además permitió a David establecer la ciudad como un centro religioso, pues allí trajo el Arca de la Alianza, simbolizando la presencia divina en su reinado. David no solo fue un líder militar exitoso, sino también un líder que supo administrar la victoria. En su reinado, implementó reformas que aseguraron la estabilidad y el crecimiento económico del reino. Organizó un ejército profesional y eficiente, dividido en diferentes unidades especializadas que le permitieron enfrentar las amenazas externas de manera más eficaz. Además, estableció una red de alianzas con pueblos cercanos, lo que le permitió reducir el número de conflictos en algunas áreas mientras concentraba sus fuerzas en otras. A pesar de sus victorias, David nunca dejó de reconocer que su éxito dependía en gran medida de la ayuda divina. Cada victoria era un recordatorio de la gracia y la dirección de Dios. En muchos de sus salmos, David expresó su agradecimiento y su fe inquebrantable en el poder de Dios para otorgarle la victoria. En momentos de dificultades extremas, cuando la derrota parecía inminente, David recurría a la oración, buscando la orientación divina. Esto queda claro en el Salmo 18, en el que David proclama: «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré». Salmo 18, versículos 1 y 2. Para David, el éxito militar no solo dependía de su estrategia, sino de la ayuda de Dios, quien le otorgaba la victoria. A lo largo de su vida, David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, un título que refleja su profunda devoción y relación con el Creador. Aunque su vida estuvo llena de victorias, también estuvo marcada por desafíos personales, fallos morales y sufrimiento. A pesar de sus errores, el arrepentimiento genuino de David y su deseo de seguir la voluntad de Dios lo hicieron un modelo de fe. Su devoción a Dios no era solo un aspecto de su vida, sino el núcleo de todo lo que hacía. Esta relación con Dios fue el fundamento de su reinado, de su liderazgo militar y de su vida espiritual.
Una de las características que definió a David fue su sincero arrepentimiento. A pesar de ser un rey poderoso, nunca se consideró por encima de las correcciones divinas. Cada vez que cometía un pecado o tomaba una mala decisión, como en el caso de Betsabé, David no dudaba en arrepentirse de corazón y pedir perdón a Dios. There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autographjourney. Terms apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Esta disposición a reconocer sus errores y buscar la restauración divina es lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios, un líder que sabía que su éxito dependía de su relación con el Señor. Uno de los momentos más importantes en la vida de David que refleja su devoción a Dios fue su escritura de los Salmos, una serie de himnos y oraciones que expresan su amor, angustia, arrepentimiento y adoración a Dios. Muchos de estos salmos fueron escritos durante los momentos más oscuros de su vida, como cuando huía de Saúl o cuando enfrentaba traiciones dentro de su propio círculo. A través de estos salmos, David expresaba sus emociones más profundas, pero siempre con un corazón abierto a la corrección de Dios. Un ejemplo claro de su devoción es el Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabé, donde David clama, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, versículo 10. Este salmo muestra el arrepentimiento profundo de David y su deseo de restaurar su relación con Dios. A pesar de sus defectos, David nunca dejó de buscar a Dios en todo momento de su vida. Su devoción se expresó en su amor por la ley de Dios y su deseo de obedecerla. A lo largo de su reinado, David se esforzó por hacer que Israel siguiera los principios de la ley divina. Organizó la construcción del Templo de Jerusalén, aunque él mismo no pudo construirlo debido a su historial de guerra, y preparó todo lo necesario para que su hijo Salomón pudiera construirlo. David sabía que el verdadero poder de Israel no provenía de su ejército ni de sus riquezas, sino de su relación con Dios. La devoción de David se basaba en la comprensión de que todo lo que tenía y todo lo que lograba era resultado de la gracia divina. La devoción de David a Dios también se reflejó en su vida de adoración. A menudo se le ve danzando ante el Arca de la Alianza, mostrando una alegría pura y una reverencia profunda por la presencia de Dios en su vida. Esta actitud de alabanza y adoración fue un componente esencial de su liderazgo y de su vida personal. Para David, no había nada más importante que honrar a Dios y vivir conforme a su voluntad. El pacto de Dios con David es uno de los aspectos más cruciales y significativos de la historia bíblica, no solo porque reafirma la relación especial entre Dios y el rey David,
sino también porque establece una promesa que tiene repercusiones a lo largo de toda la Biblia. En 2 de Samuel capítulo 7, después de que David decidiera construir un templo para Dios, el profeta Natán le trajo un mensaje divino que cambiaría el curso de la historia. Dios le hizo una promesa a David, asegurándole que su linaje sería el encargado de gobernar Israel por siempre. Y cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendencia, la cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo confirmaré para siempre el trono de su reino. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Este pacto no solo aseguraba la sucesión del trono de David a través de su descendencia, sino que también garantizaba que la relación entre Dios e Israel continuaría. El pacto fue un compromiso divino que Dios haría cumplir a pesar de los desafíos que enfrentaría el reino de Israel a lo largo de los siglos. La promesa de que el trono de David sería establecido para siempre apuntaba directamente a la venida de un descendiente de David que sería el Mesías, Jesucristo. En los Evangelios, se nos muestra que Jesús es el Hijo de David, cumpliendo esta promesa de una manera que David nunca pudo haber imaginado, pero que sin embargo estaba intrínsecamente ligada a su linaje. El pacto con David también era una promesa de protección y prosperidad para el pueblo de Israel. Aunque David no pudo construir el templo que deseaba, su hijo Salomón sería quien lo haría. El hecho de que el templo fuera finalmente edificado en Jerusalén es una manifestación de la continuidad del pacto que Dios había hecho con David. Este templo no solo representaba un centro de adoración para Israel, sino también un símbolo de la presencia divina y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A través de la construcción del templo, se cumplió una de las promesas más profundas de Dios a David, reafirmando la idea de que Dios cumpliría sus promesas y restauraría la paz y la prosperidad a su pueblo. Este pacto es también una lección importante para nosotros. Muestra que, aunque las decisiones humanas puedan tener consecuencias, los planes de Dios son infalibles. A pesar de los fallos y pecados de David, Dios no retiró su promesa, sino que continuó con su propósito eterno. Este pacto subraya la misericordia de Dios, quien, a pesar de las imperfecciones de sus siervos, es fiel para cumplir su palabra. La promesa de un reino eterno también nos recuerda que el gobierno de Cristo, como el descendiente de David, es el cumplimiento final de las esperanzas y expectativas del pueblo de Israel. El legado de David es vasto y abarca no solo su tiempo en la historia de Israel, sino también la influencia duradera que tuvo en generaciones posteriores. El reinado de David marcó el comienzo de una era dorada para Israel. Bajo su liderazgo, el reino alcanzó su máxima expansión territorial y política. Además, la unificación de las tribus de Israel bajo un solo rey estableció un sistema de gobierno que perduró a través de generaciones. Pero quizás lo más importante de todo fue el legado espiritual que dejó David, un legado que fue transmitido a través de sus hijos y especialmente a través de la venida de Jesucristo, el Hijo de David. David no solo fue un rey terrenal, sino también un hombre de fe cuya devoción a Dios transformó la vida religiosa del pueblo de Israel. Su amor por la ley de Dios, su establecimiento de Jerusalén como el centro de adoración y su deseo de construir un templo para el Señor fueron aspectos fundamentales de su legado. A pesar de sus errores y faltas, David nunca dejó de buscar a Dios, y su ejemplo de arrepentimiento, devoción y fe sirvió como un modelo para futuras generaciones de israelitas. En muchos aspectos, David fue el primer rey de Israel que realmente entendió lo que significaba tener a Dios como el centro de la vida nacional.
Uno de los aspectos más significativos del legado de David fue la figura de su hijo Salomón, quien, aunque tuvo sus propios fallos, continuó el trabajo de su padre y llevó a cabo la construcción del Templo de Jerusalén. Salomón también continuó el reinado en Jerusalén, y su sabiduría, aunque más tarde cuestionada por sus propios pecados, es vista como un reflejo de la enseñanza de su padre. El hecho de que Dios le concediera a Salomón sabiduría y éxito es un testimonio de la fidelidad a la promesa que hizo a David. Además de su influencia en Israel, el legado de David trasciende a través de la genealogía de Jesús. En el Nuevo Testamento, se establece claramente que Jesús es descendiente de David, lo que cumple la promesa de Dios de que su linaje continuaría por siempre. La genealogía de Jesús, tal como se presenta en los Evangelios de Mateo y Lucas, subraya la conexión de Cristo con la casa de David. Esto no solo resalta la continuidad del reino de Israel, sino que también coloca a David en un lugar crucial en la historia de la salvación. A través de la descendencia de David, Dios trajo al Mesías, quien, como se prometió, reinaría sobre un reino eterno. La vida, muerte y resurrección de Jesús no solo cumplen el pacto que Dios hizo con David, sino que abren las puertas a la restauración espiritual de toda la humanidad. El legado de David también puede verse en la vida de la Iglesia cristiana. En muchas tradiciones cristianas, se considera que David no solo fue un rey terrenal, sino un precursor del Mesías, el Rey Divino. Sus salmos son cantados y leídos en todo el mundo como una expresión de adoración y fe. David, a través de su vida y escritos, continúa siendo una figura de esperanza y restauración, recordando a los creyentes la importancia de tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. La muerte de David marcó el final de una era significativa en la historia de Israel. David gobernó durante un largo periodo de tiempo, y aunque su reinado estuvo lleno de conflictos y desafíos, su vida dejó una huella profunda en la nación. La Biblia presenta la muerte de David con una reflexión sobre su vida y legado. En Primera de Reyes capítulo 2, David se encuentra en su lecho de muerte, pasando la batuta a su hijo Salomón, quien será el encargado de continuar el trabajo que su padre comenzó. David, ya anciano y debilitado por el paso del tiempo, se enfrenta al desafío de asegurar que el reino permanezca en manos de alguien que siga la voluntad de Dios. En sus últimas palabras a Salomón, David le da instrucciones sobre cómo gobernar con justicia, sabiduría y obediencia a Dios. Sé sabio, y guarda los mandamientos de Jehová tu Dios. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3. David sabe que el éxito de Salomón, como rey de Israel, no dependerá de su propia sabiduría o poder, sino de su fidelidad a Dios. Aunque la transición de poder podría haber sido problemática, el relato bíblico muestra que la muerte de David fue un momento de paz. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help.
So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. El pueblo de Israel reconoció que su rey había sido un hombre conforme al corazón de Dios, y su muerte representó la conclusión de un reinado que trajo estabilidad y expansión al reino. La Biblia describe que David descansó con sus padres y se le dio sepultura en la ciudad de David, un honor que reflejaba su importancia histórica y espiritual. La muerte de David también sirve para resaltar la continuidad del plan divino. A pesar de los fallos de David, la promesa de Dios de establecer su reino para siempre perduraba, y el reino de Israel no terminó con su muerte. Salomón, su hijo, sucedería a David como rey y cumpliría la misión de construir el templo de Jerusalén, un logro que David no pudo realizar debido a las guerras que libró durante su vida. La muerte de David, entonces, no fue el final de la historia, sino un capítulo en un plan más grande que continuaría a través de su descendencia. Este evento también subraya una lección clave: todos los reyes, incluso los más grandes, deben enfrentarse a la muerte. Aunque David fue un hombre de fe y un líder excepcional, su vida también mostró las realidades de la fragilidad humana. A través de su vida, la Biblia enseña que, a pesar de las victorias y los logros, todos estamos sujetos al tiempo y a la muerte, lo que nos recuerda la importancia de vivir conforme a los propósitos divinos mientras tenemos la oportunidad. La figura de David no solo es significativa en el contexto del Antiguo Testamento, sino que también juega un papel crucial en el Nuevo Testamento, particularmente en la genealogía de Jesucristo. David es un ancestro directo de Jesús, y esta conexión es destacada repetidamente en los Evangelios, mostrando cómo las promesas hechas a David se cumplen en la persona de Cristo. La genealogía de Jesús, tal como se presenta en los Evangelios de Mateo y Lucas, establece claramente que Jesús desciende de la casa de David. En Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16, se traza la línea genealógica de Jesús, destacando a David como uno de sus antepasados más importantes. Esta conexión es significativa no solo porque David fue un rey elegido por Dios, sino porque la promesa de un reino eterno hecho a David se cumple en Jesús, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Evangelio de Mateo hace especial énfasis en esta relación cuando se refiere a Jesús como el Hijo de David, un título que resalta su derecho legítimo al trono de Israel. Al comienzo de su ministerio, Jesús es reconocido por la multitud como el Hijo de David, y cuando sana a los ciegos y realiza milagros, muchos lo llaman con este título, sabiendo que este era el Mesías prometido. Jesús mismo aceptó ser llamado el Hijo de David porque entendía que él era el cumplimiento de las promesas hechas a su antepasado. Este vínculo con David también tiene una profunda carga teológica. El reinado de David, aunque grande, no fue eterno. David, aunque ungido por Dios y considerado un hombre conforme al corazón de Dios, era solo una figura humana. Jesús, como Hijo de David, es el cumplimiento de la promesa de un reino eterno. Mientras que David fue un rey terreno, Jesús es el Rey eterno, cuyo reino no tiene fin. La genealogía de Jesús no solo valida su reclamo como Mesías, sino que también resalta la soberanía de Dios, quien desde tiempos antiguos había trazado el plan de salvación. Además, la conexión entre David y Jesús también destaca la importancia del corazón de David ante Dios. A pesar de sus fallos, David buscó a Dios y se arrepintió cuando cayó en pecado.
Esta actitud de humildad y arrepentimiento es una cualidad que se refleja en la vida de Jesús. Jesús, al igual que David, mostró compasión por los marginados, perdonó a los pecadores y buscó hacer la voluntad de su Padre Celestial. A través de esta relación, los evangelios nos enseñan que, como descendiente de David, Jesús no solo cumple las promesas de Dios para el pueblo de Israel, sino que también extiende esas promesas a toda la humanidad. La vida de David es un testimonio poderoso de la gracia y la fidelidad de Dios. Desde su humilde comienzo como pastor de ovejas hasta convertirse en el rey de Israel, David demostró que la verdadera grandeza no proviene de las circunstancias externas, sino de un corazón dispuesto a seguir la voluntad divina. A pesar de sus fallos, sus decisiones sabias y su relación profunda con Dios lo hicieron un líder venerado y un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de David nos enseña que todos, independientemente de nuestras imperfecciones, podemos ser instrumentos en las manos de Dios si nos arrepentimos, buscamos su dirección y nos mantenemos fieles a Él. El pacto que Dios hizo con David, prometiendo que su descendencia reinaría para siempre, no solo se cumplió a través de su hijo Salomón, sino que alcanzó su cumplimiento máximo en la persona de Jesucristo. Jesús, el Hijo de David, es el Rey eterno que vino para restaurar el reino de Dios, trayendo salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Esta conexión entre David y Jesús subraya la idea de que los planes de Dios son más grandes y más profundos de lo que podemos entender, y que, a través de generaciones, Él cumple sus promesas. A lo largo de su vida, David mostró que, a pesar de los momentos de fracaso y dolor, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, el perdón y la restauración. Su legado nos desafía a vivir con fe, integridad y un corazón dispuesto a seguir a Dios, sabiendo que, aunque nuestras vidas puedan estar marcadas por dificultades, su promesa de amor y restauración siempre permanece firme. David es más que una figura histórica, es un ejemplo eterno de cómo la obediencia, la fe y el arrepentimiento pueden transformar nuestras vidas. Su vida y su reinado siguen siendo una inspiración para todos los creyentes que buscan vivir conforme al corazón de Dios, confiando en que Él tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Como el Rey elegido por Dios, David nos recuerda que el verdadero poder proviene de estar en la voluntad divina y que nuestra fidelidad a Él puede dejar un impacto eterno en las generaciones futuras. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight.